Ok, ¿cómo está, profesor? Somos por así decirlo, el segundo grupo del libro El diálogo de Robert McKee y vamos a hablar sobre eso. El siguiente. Vamos a hablar básicamente sobre las tres funciones del diálogo. Ok, tenemos, las tres funciones son principalmente información, caracterización y acción. En esta parte yo voy a hablar sobre la información. Esto de aquí son los hechos que se cuentan sobre los personajes o sobre la historia. Ya, esta información puede ser de dos índoles, como dice aquí, o descriptivo o de diálogo. La descripción es básicamente cuando el personaje cuenta todo lo que está viendo. Esta forma no es tan recomendada, ya que quita el lado de que el espectador entienda, sino que le están diciendo todo lo que necesita saber. En cambio, por medio del diálogo, que es lo que hacen directores como Quentin Tarantino en la gran escena inicial de Perros de Reserva, donde cada uno por medio del diálogo ya está diciendo cuál es su característica, cuál es su personalidad, y esto ayuda a que el ambiente y la historia se vean mucho más orgánica. El director y el diseñador interpreta lo que el escritor puso mediante el decorado, el vestuario y todo lo que visualmente se ve. Si el director quiere que algo se transmita, el departamento de diseño, perdón, si el escritor quiere algo que se transmita, el director y el diseñador se encargan de que visualmente todo eso se entienda. Por ejemplo, si hablamos de una película de terror, que no solamente los diálogos o el fantasma denote el terror, sino también el ambiente y todo lo que hay de más. Y hay también un texto y el subtexto en esta misma imagen. Pues el texto sería lo que nos dicen y el subtexto sería, por ejemplo, personajes que están de fondo, luces o por expresiones en el rostro, que muchas veces eso ayuda al diálogo. Siguiente. Tenemos también el ritmo y el tempo, algo también utilizado en la música, donde tenemos que el ritmo es la frecuencia de información, o sea, cuánto tiempo el espectador obtiene algo de la historia. Y el tempo es, en cambio, dónde va a estar exactamente esa frase que nos dice la información necesaria. ¿Ok? Hay, hay que saber diferenciar en que si uno se le da mucha información, al espectador lo va a aburrir y en cambio muy poca información lo va a aturdir, no va a poder entender la historia. Entonces hay que saber equilibrar eso, pero también tomando en cuenta que no puede ser predecible la historia. Okay. Ok, mostrar frente a contar. Mostrar es presentar a los personajes en entornos auténticos expresando diálogos verosímiles. Mostrar la manera en que se comporta o reacciona un personaje frente a las adversidades de la historia hace que el lector se sienta más interesado en conocer sobre sus pensamientos y sentimientos no expresados. Mostrar, por ejemplo, sus reacciones verbales o sus tácticas para conseguir sus deseos, todo esto aumenta la implicación. El aumento de la implicación significa que el personaje se sumerge en la historia, quiera saber qué es lo que sigue, qué va a pasar luego, y por lo tanto acelera el ritmo, es decir, lea más rápido para conocer qué va a suceder. Por último, en cuanto a mostrar, tenemos que todos los datos que se mencionan a lo largo de la historia deben tener un momento en el que el lector termine de comprender el por qué están ahí y de qué forma hacen avanzar a la trama. Por otra parte, contar es forzar a que los personajes digan diálogos que sean directamente de sus vidas, de sus pensamientos o de lo que van a hacer o están haciendo. Eh, un mal diálogo, por ejemplo, es cuando el escritor usa como un portavoz directo para expresar diálogos de forma injustificada y que no hagan avanzar a la trama, cuando usa a sus personajes para hacer esto. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de mostrar y contar en estas dos películas. La primera es The Father, en la que se nos introduce al personaje, el principal, el cual tiene demencia, pero nunca se nos dice esto directamente. Todo esto nos enteramos a través de los diálogos y de sus reacciones verbales, y así nos ponen en contexto poco a poco hasta conocer realmente su situación. Por otro lado, The Room es una película donde los diálogos son totalmente forzados, dicen todo el tiempo lo que están haciendo, lo que piensan. Esto les quita humanidad a los personajes, los vuelve bastante robóticos y hace que el interés se desvanezca. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tenemos el impulso narrativo. ¿Qué es esto? Es un efecto que se da, es un efecto secundario que se da
gracias a la implicación de la mente en la trama. Es decir, cuando la persona ya está sumergida en esto, quiere saber qué es lo que está pasando. Esto es el impulso narrativo. Es la curiosidad que siente el espectador por saber más. A esto se le plantean preguntas como, ¿y después de eso qué va a pasar? ¿Cómo va a resolver esto? La búsqueda de respuestas a esas preguntas hechas gracias a la nueva información que plantea la historia y que estimula el impulso narrativo y que estimulan la curiosidad del lector es el impulso narrativo. Aquí tenemos el ejemplo de Uncut Gems, donde constantemente el espectador quiere saber cómo va a resolver sus problemas el protagonista. Estos problemas que en los que va metiéndose gracias a las decisiones arriesgadas que toma constantemente. Ok, gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre información como munición. En esta queremos que se crea un vínculo emocional entre el lector y el personaje. Que el espectador o el lector piense, este personaje es un ser humano, como yo, pero tanto quiero que ese personaje obtenga lo que desea, porque si yo fuera ese personaje, querría lo mismo para mí. Eso queremos que piense el espectador o el lector. En el instante en el que el interesado reconoce que hay una humanidad, transfiere sus deseos a la vida real, a los de ficción. Le transfiere sus deseos al personaje que está viendo en pantalla. Una vez realizada esta conexión, suscita la técnica que utiliza la información como arma. Los personajes, los lectores y el público tienen el conocimiento sobre los hechos que necesitan para seguir los acontecimientos. De esta forma, cuando ambos tienen la misma información, que es importantísimo, si el personaje en cuestión utiliza esa misma información como munición en su batalla, el lector o el espectador encontrará sorprendente la manera en la que resuelve sus problemas. Sobre todo si la resolución no es tan evidente. Si el espectador conoce las mismas normas que los personajes, cuando utilice esas leyes, sin romperlas de forma creativa, produciremos sorpresas. Como por ejemplo, tenemos aquí la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. Las 3 películas giran en torno a un vínculo argumental. Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. El problema argumental para George Lucas era cuándo y cómo facilitar ese dato. Podría haberlo revelado en cualquier momento de la primera película. El dato habría llegado al público igual, pero con un efecto mínimo y casi cómico. Sin embargo, utilizó la información como munición para crear la escena más famosa de toda la trilogía. En medio del duelo, Darth Vader quiere que su hijo perdido se una a él al lado oscuro, pero se enfrenta al dilema, o mata a su hijo o este le mata a él. Para evitar este dilema, Vader utiliza uno de los famosos datos informativos de la historia del cine, como munición, para desarmar a su hijo Luke. Y le dice, soy tu padre. Pero en vez de salvar a su hijo, en esta confesión empuja a Luke a un intento de suicidio. O sea, utiliza esa información al final como munición para desarmar a su otro protagonista. Si de repente la verdad oculta a lo largo de las 2 primeras películas impacta y conmueve al público, que sienta lástima por Luke y teme por su futuro. Acontecimientos del pasado, inundando al público de sentimientos. Siguiente, por favor. Ya, las confesiones. En casi todas las historias que han contado, sean comedia, drama, los datos informativos más importantes son los secretos. Esos secretos salen a la luz cuando una persona se enfrenta a un dilema que la obliga a elegir al menor de todos los males. Si confieso mi secreto, me arriesgo a perder el respeto de aquellos que amo. Frente a, pero si no revelo mi secreto, puede ocurrir algo incluso peor. Esta tensión deja los secretos al descubierto y al salir a la luz, su impacto provoca puntos de inflexión. Estos secretos vienen de la historia previa, de su pasado. Por lo general, el secreto, los acontecimientos que el escritor revela en momentos claves para impulsar la historia hasta el clímax. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el ejemplo de la obra de Quién teme a Virginia Woolf.
Y en esta obra, escrita por Edward Albee en 1962, George y Martha son una pareja de mediana edad, que mantienen un matrimonio plagado de confesiones. A lo largo de 2 décadas, han librado constantes batallas por todos y cada uno de los aspectos de la educación de su hijo Jim. Después de una agotadora fiesta, ellos dos comienzan a reclamar sobre su hijo delante de los invitados. Y le dice lo siguiente que tenemos aquí. Dice: George, escúchame, Martha, escúchame con atención. Hemos recibido un telegrama. Ha habido un accidente de tráfico y ha muerto. Uf, así sin más. Bueno, ¿qué te parece? Martha: un aullido que se apaga hasta convertirse en un gemido. No, no, no está muerto, no está muerto, no puedes. No está en tu mano decidir estas cosas. George: exactamente, Martha, no soy Dios, pero tengo poder sobre la vida y la muerte, ¿verdad? Martha: no puedes matarle, no puedes hacer que muera. George: Martha, nos ha llegado un telegrama. Martha, enfrentándose a él: enséñamelo, enséñame el telegrama. George, larga pausa, luego con gesto serio: me lo he comido. Martha, pausa, luego con tono de mayor incredulidad, con tono de histeria: ¿qué es lo que acabas de decir? George, apenas capaz de contener la carcajada: me lo he comido. Martha le mira fijamente durante un buen rato, luego le escupe en la cara y le dice: bien por ti, Martha. El clímax de Kim teme a Virginia Woolf culmina con la confesión del secreto del pasado de George y Martha, que es que su hijo es imaginario. Y aquí le está diciendo, George lo quiere matar a su hijo porque simplemente es imaginario. Se lo inventaron ellos para llenar un matrimonio vacío. Y el uso de estas historias del pasado para dar un giro a la historia es la técnica más poderosa de la ejecución en la información. Podemos utilizar los secretos del pasado para dar ese clima que la historia necesita. Gracias. Bien, me toca el relato directo. Para que un relato sea habilidoso y claro y que lo podamos entender tanto en el escenario como en la pantalla, o donde sea que se vaya a actuar, tanto si se quiere también que el diálogo sea narrado en tercera persona o tiene que tener unas virtudes esenciales, siempre tiene que tener una velocidad y un contrapunto marcado para que todo se pueda entender por todas las personas, tanto como para los que lo realizan o para las que tienen que dirigirla. Entonces, empezamos con la siguiente diapositiva, porfa, la velocidad. Bueno, entonces para cuando la narración contiene siempre un montón de información y muchas palabras apresuradas, así que a veces suele convertirse la narración como en algo muy artificial, con una estructura que no tiene un hilo y pareciera que la contaras como que, y entonces pasa esto, y entonces pasa esto, y esto, y esto. Y prácticamente para sustituir esto, de esta tarea de mostrar el trabajo fácil, como que tratar de contarlo de una manera mucho más fácil, se tiene que utilizar otro tipo de palabras. Por ejemplo, podemos convertir esta información contada en escenas dramatizadas, donde tienen que haber 2 técnicas, que una es la interpolar esa escena y convertir el y luego, y el y luego, y el y luego, en una narración en donde la escena tiene que ser narrada con un yo o un él o un ella dice, como tratando de dramatizar más eso, de que ella tiene que hacer esto, ella dice él dice lo de acá, para poderlo entender entonces un poco mejor, porque los narradores, tanto si son en primera persona como en prosa, en la escena de voz en off o en la de pantalla o en la de un escenario de teatro, pueden interpretar un diálogo con una palabra que sea de memoria como de las que se utilizan más así como común, como algo indirectamente para sugerir. Siguiente, porfa. Y tenemos también el contrapunto, que es la técnica narrativa que más enriquece una historia, ya que en este no solo se basa en un narrador como un relato
o algunos escritores que dramatizan demasiado su historia por completo y luego designan a que un narrador contradizca las cosas que él dice o que haga ironía sobre esto. Como por ejemplo eso puede ser como algo improvisado y que se tenga que utilizar un ingenio para ridiculizar este drama. Entonces en lo social o en lo personal, dependiendo. Entonces, si vas a escribir para lectores, tiene que funcionar tanto esto como el narrar y tanto para poder también improvisarlo. Esto lo hacen mucho más los actores cuando quieren darle a su personaje una esencia. Pero cuando se escribe para actores, es a veces lo contrario, teóricamente, porque en el arte de interpretar, el teatro y el cine, la información tiene que fluir hacia el espectador de una manera que no se note. No hay que exagerar y no hay que usar palabras que sean muy repetitivas en los diálogos o muy comunes. Como ya hemos visto, en el oficio de conseguir que la información sea visible, exige mucha paciencia, mucha técnica, mucho talento, así que no cualquiera puede hacer como que un guión porque a la final no le va a salir bien, sino que tiene que estar preparado. La siguiente, por favor. Tenemos la información forzada. En la actualidad, a veces la información se hace muy forzada. Hay muchos montajes que son muy rápidos y también ponen a veces collage en pantallas o parten las pantallas. Todas estas cosas han llenado todo esto como que de demasiada información que es como que no es posible de manejar muy rápido en tan poco tiempo como en la actualidad, que las cosas siempre se tienen que llevar más rápido porque la gente cada día quiere como que ahorrar más tiempo. Entonces, los cineastas suelen justificar esto con que si la información llega deprisa y de manera deslumbrante, no aburrirá a los espectadores. Pero el libro menciona que eso está mal y que esa misma idea solo funcionan en las películas que empiezan pero con textos. O sea, como lo hicieron en Star Wars, que para aportar información al inicio de la película pusieron ese pocotón de letras que seguían y te explicaba qué era, dónde estaban y de qué trataba. Entonces, cuando los thrillers a veces luchan contra el tiempo y saltan de un lugar a otro, o sea, si estoy en lugar México y se va a Perú, abajo te ponen en la pantalla los nombres de las localizaciones o las fechas en los planos que estén, ¿no? En tales casos, contar esto sirve de mucho, porque al hacer una pequeña parada para poner esa imagen, conviene al espectador que él sepa y ponerse en el contexto súper rápido para no perder tanto el tiempo. Entonces, algunos dramaturgos y guionistas del cine copian a esos novelistas aferrándose a esa narración, salvo excepciones, pero la narración directa en el escenario y en la voz del off del cine no pueden distribuir la información con fuerza intelectual, sino que el impacto emocional que tiene un diálogo totalmente dramatizado tiene que ahorrarse. Listo, gracias. Ok, yo voy a hablar de otra de las funciones del diálogo, que es la caracterización. Cuando uno quiere escribir un personaje, está compuesto de lo que la gente ve y lo que es realmente frente a su realidad. Entonces, cuando se sienta uno a escribir un personaje, se puede construir en dos grandes aspectos, que es la persona real y la caracterización. La persona real son todos los aspectos psicológicos, moral y más profunda de la persona. Por ejemplo, en quién cree, quiénes fueron sus padres, cuál es su religión, su color favorito, su comida favorita y todos esos aspectos que forman la personalidad. La caracterización es la apariencia total del personaje, ¿no? Cómo está vestido, su vestimenta, qué te recuerda, por qué usa los zapatos de ese color, y todas esas cosas que te pueden dar una idea de
de qué arquetipo o más bien estereotipo puede ser este personaje. Por ejemplo, en el caso de el Big Lebowski, vemos que él está vestido siempre como un indigente o una persona muy relajada, podría decirse que es un hippie, como para que quede más claro lo de la caracterización. Ahora, la caracterización se divide en tres formas, que son la intriga, convencer y la individualizar o individualización. La intriga es este aspecto de la caracterización que te hace hacerte preguntas a ti como espectador sobre el personaje, ¿no? Porque uno ve lo que es el personaje, que es la otra parte de la caracterización de lo que está compuesto, y te genera preguntas. Pues el caso de Big Lebowski, como ya lo dije, que su apariencia es de una persona bastante relajada, que parece un hippie, un indigente, es un man que no tiene trabajo, que pasa todo el día bebiendo whisky blanco. Pero te genera muchas preguntas de este man, cuál es su trabajo, cómo vive, todo lo que dice en pantalla es real, estos son sus amigos, de qué se alimenta y cosas así, ¿no? Esa es la intriga del personaje. El otro aspecto de la caracterización es el convencer. Son todas las capacidades mentales y físicas y comportamientos emocionales verbales bien diseñados del personaje. El caso más ejemplar para mí es el de Forrest Gump, que, por ejemplo, tiene ciertas condiciones para un personaje que lo hacen como poco normal, ¿no? Un personaje interesante. Es una persona que tiene una discapacidad física y sus comportamientos son como las de un niño muy inocente, que comprende significados que su madre le ha venido explicando de ciertas maneras solo para que él los pueda comprender y de esa manera vive su vida. Entonces es un personaje muy bien construido en la caracterización porque convence mucho, ¿no? Ahora, la última es la individualización. Pues el caso de Saul Goodman, el abogado de la serie Breaking Bad, porque la suma de todas las experiencias que tiene el personaje, si nosotros vemos el spin-off de Breaking Bad, que es Better Call Saul, nos damos cuenta de la vida de Saul y cómo es que él se construye su personalidad. Un personaje tan diferente, ¿no? Y al mismo tiempo real, porque tiene todas las características del típico abogado que solo le interesa ganar dinero y no le interesa tomar cualquier caso, así esté implicado en drogas o alguna especie de crimen, porque lo que le interesa es hacer dinero. Y como ya lo dije, es como se genera de esa forma una personalidad irrepetible. Y para hacer un pequeño feedback, la, la creación de personaje se compone de dos etapas, que es la personalidad y la caracterización. La caracterización tiene que estar compuesta de esas tres formas, que son la intriga, el convencer e individualizar al personaje. De esta manera podremos crear un buen personaje cuyos diálogos van a ser consistentes para la trama y sólidos. Hola, yo voy a hablar sobre la acción. Esta tercera función tiene como objetivo otorgar motivos o medios a los personajes de la historia para que actúen. Existen tres clases de acciones: la acción verbal, la acción mental y la acción física. Primero, la acción mental. Se la puede confundir con un pensamiento. Para identificar una acción mental de un pensamiento es que en la primera sí o sí produce un cambio en el personaje. Este cambio puede ser una introspección o un momento de autodescubrimiento. Dicha acción mental puede trasladarse a la acción externa o no. No necesariamente va a ser secreta, ya que la persona que la experimenta no es la misma que en un principio. En cuanto a la acción física, existen dos tipos de acción física. Están las acciones por gestos y las acciones por actividades. La acción física por gestos se refiere a todas aquellas expresiones o comportamientos que se dan en el lenguaje corporal.
tales como las expresiones faciales, la postura, la vocalización, entre otros gestos. Estos tipos de expresiones corporales hablan por sí solas. Los gestos son una manera de expresión que pueden reemplazar a las palabras por su proximidad hacia las emociones, los sentimientos, ya que pueden llegar a transmitir mucho. En cuanto a la acción física por actividades, son acciones que requieren esfuerzo físico, pero no palabras. Actividades que tienen un fin práctico como leer, pasear, viajar, dormir, entre otros. En cuanto a la acción verbal, aquí entra la segunda función del diálogo que acaban de explicar, que es la caracterización y el personaje real. Mediante las acciones que el personaje tome en su mundo, se verá su esencia. En la acción verbal se va desarrollando un estilo del diálogo por personaje, donde se va interpolando la realidad y la superficialidad. Por ejemplo, tenemos Rick Blaine de Casablanca y Ahak de Moby Dick. Ambos expresan desprecio y desagrado, pero se respeta su individualidad como personaje. Es decir, que Rick Blaine se lamenta de un amor perdido, mientras que Ahak blasfema contra el poder de Dios. Ya, siguiente diapositiva. No, siguiente. Ya, aquí vamos a hablar como por... sí. No, otra. Sí, ahí, gracias. Ya. Y como ejemplo tenemos la película de Rango, donde el protagonista, que es el camaleón, tiene todos los ejemplos que acabo de explicar de lo que es acción. La acción verbal, él dice en un monólogo, ¿qué, Víctor? ¿Que mi personaje no está definido? Eso es absurdo. Sé bien quién soy. Soy pues el protagonista, el héroe. Siempre en las historias hay un héroe porque ¿quién está mejor calificado para regodearse con la adulación de sus numerosos compañeros? Pausa dramática. Aquí, mediante el monólogo, se autocuestiona sobre su actual rol. Ese vendría siendo la acción verbal. En cuanto, la acción mental, él se pregunta, ¿quién soy? Es un pensamiento o monólogo interno que está constantemente en la cabeza del protagonista y que siempre está cambiando cada vez que se lo propone, acoplándose y mimetizándose según lo necesite. Cada vez que lo hace, hay un cambio en su actitud. En cuanto a ejemplo físico por gestos, bien lo dice el nombre, solo hace gestos físicos como eso de lo que acaban de ver, posturas, gestos faciales y eso. Igual que la física por actividad, que es la que él trata de creer que, o sea, tratar de cambiar los roles en los que él se impone. Y eso es todo. Gracias.